Segundo y último video que le hago a la oveja. Se hace llamar así. Según él, águila no caza mosca, haciendo referencia de que él no tiene por qué hacerme un video a mí dedicado, explicando sabe Dios qué. Y yo te respondo, ¿será que el águila no tiene la capacidad de cazar la mosca? Porque la mosca es más chiquita y más rápida, supongo, en cortas distancias. Pero tú vendrías siendo un águila, está bien. Yo probablemente soy un F-22 Raptor, que si bien no caza el águila, pero tiene la capacidad de destruir a todas las águilas juntas a la vez. Y no estoy haciendo este video para sacar controversia, hacer un versus yo contra ti, solo porque he visto que te has encarnado en mí, que has comentado en videos externos, ya te has fanatizado, por así decir. Como el protestón cubano, ¿no? Que le hice una respuesta una vez y me hizo 300 videos para atrás. Tú, en tu caso, lo que haces es comentar. Te voy a dar esta respuesta del video sobre Limay Blanco, que tú defiendes las buenas obras de Limay Blanco y justificas una serie de cosas que te la voy a refutar ahora mismo. Empezamos. Entonces están atacando el Limay. Tuvo la posibilidad de venir para Estados Unidos y vivir bien como tú. Primera falacia. No porque vive en Estados Unidos, todos tienen que vivir bien. Eso es empezando por ahí. Porque tú argumentas que por el hecho de vivir en Estados Unidos y criticar a la dictadura, como lo hago yo, eso te garantiza vivir bien, y no es así. Segundo, él se quedó en Cuba, como mismo ha hecho, por ejemplo, Yomil, que no decidió venir para acá y se quedó en Cuba viviendo como un rey en una casa de 3 plantas, con auto, generando dinero como una empresa, con negocios privados, en un sistema comunista, donde lo que existe realmente es una mafia que le chupa los derechos a un pueblo, lo que tanto Yomil como Limay, ambos son una herramienta que sirven para entretener al pueblo y por eso tienen los privilegios que tienen. Privilegios que no tienen pueblo. Y ojo, no me malinterpretes, esos privilegios en un sistema donde exista igualdad ante la ley y no existe una mafia como la que existe en Cuba, yo no tendría ningún problema con que cada cual acumule todas las riquezas que quiera, pero donde se manifieste la igualdad ante la ley y no la desigualdad ante la ley, porque aquel que piense en contra jamás va a poder, como artista por ejemplo, tener esos privilegios que sí tienen Yomil, Limay, Pánfilo, Buena Fe, Jaila. Créeme que eso solo es la partecita de arriba de toda una mafia corrupta. Y claro, a eso sumarle que tú, al ser un artista, que eres una herramienta de régimen, que tienes riquezas en plena desigualdad ante la ley, como todo está súper inflado, por el hecho de que hay un exceso de demanda porque existe un monopolio, es decir, se restringe todo a solo un poquitico de gente que tiene la posibilidad de tenerlo, todo el pueblo quisiera tener lo que tienen ellos, pues ellos son vistos como dioses dentro de la isla. Los valores de todo lo que existe se inflan de manera desproporcionada. Tener un carro en Cuba equivale a tener un jet privado. Tener $100 americanos equivalen a tener, sabe Dios cuántos mil pesos cubanos. Es decir, que ante la sociedad tú eres excesivamente poderoso, artificialmente, lo cual les da a ellos un poder mucho más injusto todavía. Entonces, así, cualquiera que no sea un buen hombre realmente, se queda en Cuba. El partido de fuego con la dictadura, le llamo yo, que no resuelve ningún problema en Cuba. Que no resuelve ningún problema en Cuba. Si a mí los cubanos me comentan en YouTube desde Cuba diciéndome gracias por alzar la voz por nosotros, sigue así. Para mí eso es más que suficiente. Y nunca va a resolver ningún problema en Cuba. Este movimiento apareció hace poco, pero vamos a ponerle del 90 para atrás. No había internet, no había nada de esto. La dictadura seguía vigente toda la vida. Y ahora la culpa es de nosotros. Nosotros no vamos a resolver ningún problema, cuando lo único que hacemos es usar nuestra libertad de expresión, la cual se restringe en Cuba. Ser ese lucero en el sendero oscuro para el cubano que está en la isla, donde todo está censurado. Nosotros, por lo menos, desde aquí, le mostramos la verdad. Y para ti eso no es resolver ningún problema. Y que conste, yo lo hago por voluntad propia. No lo hago porque alguien me esté obligando. Es decir, ¿qué daño estoy haciendo yo realmente? Creo que está haciendo un buen trabajo. Ha logrado entregar 30 casas. Tú dices que es corrupto. Una persona corrupta en Cuba no entregaría 30 casas. Y aquí saltando de falacia en falacia al libre albedrío. Según él, una persona que es corrupta en Cuba no entregaría 30 casas. Vamos a darle la historia para atrás. Fidel Castro, cuando triunfó la mafia, regaló casas a los campesinos. Pero claro, el contexto que había detrás de todo eso, que era que se les robó a punta de pistola todas las casas a las personas legítimas para regalárselas a los campesinos para comprar la conciencia. Es decir, que por el hecho de regalar casas no significa que eres buena persona. Si tú quieres seguirlo jugando, primero entrevista a los padres de los niños que él ha ayudado. Terminamos con estos videos. Si yo entrevisto a los padres y yo antes de la entrevista primero les digo, a ver, ¿qué ustedes prefieren? ¿La libertad absoluta para no depender como una mascota? ¿O seguir así dependiendo como una mascota siendo un esclavo sin derechos? Y aclarar, los derechos del ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a las libertades individuales en general, son intrínsecos. No es que un Estado te los da, simplemente te los prohíbe. A expensas de que Limay Blanco, que vive como un rico, te dé migajas de su riqueza solo porque según él es cristiano y él no se mete en política.
Créeme que en Cuba se está utilizando la necesidad del cubano para lucrar a más no poder, para beneficiarse, para ganar cierta reputación, mientras todos ellos son conscientes de que hay una mafia que sí les permite a ellos operar, pero no al pueblo en su legítima elección de cómo vivir. Tal vez tú no estás tan actualizado con el tema de Cuba, tal vez yo no sé si tú viviste en Cuba, yo no sé si tú conoces, yo no entiendo nada, porque te lo juro que hablas como si no hubieses, como si no tuvieras nada que ver con Cuba. Pero yo viví en carne propia mis primeros 16 años de vida, toda la realidad de Cuba, toda la injusticia que se respiraba siempre. Así que tengo la potestad para hablar lo que me salga de mi cerebro. Viva Cuba libre y hasta la próxima, hermanito. Espero que no te pongas a hablar tanta pinga por ahí, porque esto es una causa real. Esto es una causa que duele de verdad.